Ok, chicos, entonces recapitulando un poco, nos habíamos quedado en análisis de estados financieros y estamos trabajando con análisis vertical y análisis horizontal. Ahora bien, ya trabajamos los conceptos, la definición de qué es un análisis en general y también ya vimos un par de explicaciones acerca de cómo hacer el análisis vertical y también cómo hacer el análisis horizontal. Entonces, tú en este momento, de hecho, tienes esta práctica que está pendiente para realizar y que me la entregues antes de la próxima semana. Sí, recuerda que tu entrega es a través de Eliademy. Ahora bien, lo que vamos a hacer es un trabajo similar al que tienes que hacer con tu práctica, ¿ok? Pero pues vamos a tratar de hacerlo como desde una fuente ah, real, de una fuente verdadera de información acerca de una empresa que efectivamente existe y que está generando esta clase de información financiera, sobre todo para el tipo de uso financiero. ¿Sí? O sea, recuerda, la contabilidad podría ser de cuatro tipos: de costos, administrativa, financiera y fiscal. Entonces, esto que vamos a estar haciendo tiene que ver justamente con la contabilidad que es financiera. Entonces, para ello te voy a pedir que dentro de lo posible me vayas siguiendo con esta práctica. Y hay un recurso que nos puede ser muy útil para obtener información, gracias a que pues es gratuito sobre todo, pero también es bastante confiable y que sobre todo pues trata de recopilar la mayor cantidad de información útil para las personas, ¿sale? Aunque llamémosle que el uso de esta información pues es más como para fines muy generales, ¿no? No es información demasiado especializada en ese sentido acerca de finanzas y pues tampoco van a ser los mayores detalles, ¿ok? Entonces, Yahoo Finance es un buen recurso para obtener información porque es buena, es confiable y también hasta cierto punto pues es relativamente abundante, ¿ok? Entonces, quiero que cheques que la versión de Yahoo Finance en donde estoy yo es la versión americana, ¿sí? Si yo pusiera, por ejemplo, Yahoo Finance México, la versión es ligeramente diferente. Para empezar, obviamente está en español, sí, pero el tipo de noticias es otra. El tipo de información es distinto. Ajá. Ahora, en esencia, deberíamos de estar trabajando con información muy parecida. ¿Ok? Sin embargo, mi recomendación va a ser que estemos trabajando desde la versión en inglés, desde la versión de Yahoo de Estados Unidos, porque por lo general tiene las bases de datos más completas. ¿Sí? Es decir, incluso con activos mexicanos, sus bases de datos están más completas aquí en esta versión americana que en la versión en español o la versión para México. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en esta sección tenemos acceso a muchas clases de información, particularmente a mí la que me va a interesar es acerca de algunas empresas. En la parte de aquí arriba, donde normalmente tenemos el explorador, podemos poner el nombre de diferentes empresas y a partir de ahí buscar información. Por ejemplo, una de las empresas más importantes en México es Telmex, pero Telmex es el nombre comercial. El nombre con el que cotiza esta empresa en la bolsa de valores se llama América Móvil. ¿Sí? América Móvil. Entonces, cuando yo escribo el nombre, nota que es preferible no poner acentos porque tiene como conflictos al buscar. Pero mira, me aparecen todas estas símbolos que de alguna forma tienen que ver con América Móvil. América Móvil Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. América Móvil SAB de CB, otra vez. América Móvil SAB de CB. América Móvil SAB de CB. Entonces, notemos que hay diferentes empresas o diferentes símbolos que tienen que ver con esta empresa. Ahora, lo que va a ser distintivo es la parte de la derecha.
si nos damos cuenta, la primera palabra dice equity. Eso quiere decir que estamos trabajando, ese símbolo estaría representando una acción. Y el segundo te están diciendo en qué bolsa está cotizando. Por ejemplo, NYK, Nueva York, MEX, estamos hablando de la Bolsa Mexicana de Valores. Si no me falla la memoria, muy probablemente es de Alemania, aunque no me creas demasiado. ¿Ok? Entonces, lo que te voy a pedir es que vamos a revisar esta que está en el equity de México. O sea, estamos hablando de la acción de la empresa que es mexicana, pero cotizada en el propio país. ¿Sale? Entonces le doy clic y efectivamente me debería estar mandando, bueno, no a esa hoja, sino a esta otra. ¿Sale? Entonces, cuando yo busqué América Móvil, justamente me manda a esta página en donde tengo información que es importante acerca de la empresa. ¿Ok? Tengo, por ejemplo, detalles como los precios que ha estado cotizando, entre qué nivel y en qué nivel, o sea, entre qué nivel de precio y qué nivel de precio se encuentra, aproximadamente cuál es el volumen, cuántos millones de pesos, esto es en pesos, ¿sí? ¿Cuántos millones de pesos se comercializan diariamente en promedio? ¿Sí? Información respecto a qué tan riesgosa o qué tan más o menos riesgosa es respecto al mercado. ¿Cuál es la utilidad por acción que se está reportando, por ejemplo? Etcétera, ¿no? Estos detalles son como muy... estos primeros detalles que estoy viendo aquí son en esencia como un resumen muy rápido de información acerca de la empresa, de las cuestiones que típicamente nos llama la atención analizar. En un futuro vamos a regresar y volver a revisar, por ejemplo, este concepto de beta. ¿Sale? Pero bueno, por ahora vamos a continuar por aquí. Ahora, lo que voy a necesitar es que trabajemos en la sección que dice datos históricos, historical data. Entonces, perdón, no, financials, la costumbre. Está en la sección de financials. Aquí en financials tenemos los reportes de estados financieros importantes de esta empresa, justamente de los últimos años. Por ejemplo, el default que me enseña es el income statement, que es el reporte de ganancias o lo que nosotros hemos estado llamando como estado de resultados. ¿Ok? Entonces fíjate cómo está acomodado el estado de resultados. Estamos viendo por aquí arriba las ganancias, ¿sí? Perdón, el ingreso total. Y luego le quitamos el costo de las ventas y tenemos este valor. Esta es la utilidad bruta. Y vemos la parte de los gastos operativos. Ajá. Desarrollo, gastos generales y administrativos y de ventas, gastos no recurrentes, otros gastos, total de gastos y cuánto queda. Fíjate, aquí por ejemplo, en el 31 de diciembre del 2017, estoy hablando que hay, todos los números están en miles, por cierto. Entonces hay 1.021.000 miles, no, perdón, 1.021.633.535 miles de ingresos. ¿Sale? Entonces olvidemos por ahora que son miles y nada más veamos que al quitarle esta parte que es su costo de ventas queda efectivamente los 525. Y estos 525 millones le quito el total de gastos que son total de gastos, charran chan chan. Aquí como que siento que está como acumulando los gastos. Si, por ejemplo, entonces tenemos detalles acerca de sus gastos operativos, tenemos aquí acerca de otros ingresos de operaciones que se realizan de manera continua y de eventos no recurrentes, como ¿cómo se llama? Pues compras fuera de lo cotidiano, etcétera, ¿no? También tenemos el acceso al balance
Y aquí en el balance vemos diferentes cuentas de las que hemos estado trabajando. Current assets son activos circulantes, total de activos circulantes, ¿sí? Todo esto de aquí abajo serían los activos fijos y aquí abajo al final tendríamos el total de activos. Tenemos por aquí pasivos, total de pasivos circulante. Tenemos por aquí la deuda de largo plazo, total de la deuda, ahora sí, tanto circulante como de largo plazo. Y tenemos también, por ejemplo, cuentas que tienen que ver con el capital, ¿sí? Warrants, acciones preferentes, que son redimibles, acciones preferentes que no son redimibles, acciones comunes, utilidades retenidas, acciones que están en tesorería, excedente de capital, otro equity que contribuyeron los accionistas y el total de, de la contribución de los accionistas. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es obtener esta información, vamos a extraer esta información y tal cual vamos a pegarla en un archivo de Excel para que podamos trabajar con ella. Entonces lo pego justamente ¿cómo se llama? En una hoja de cálculo de Excel, ¿sí? Y de aquí podré trabajar. Nota que esto es el final del 2017, el final del 2016, del 2015 y del 2014. Ahora, una alternativa es que yo de hecho también podría verlo por trimestres. O sea, esto fue anual y esto es por trimestres. Entonces, fíjate, tengo la información del 30 de septiembre del 2017, el 31 de diciembre del 2017, 31 de marzo del 2018, este es el primer trimestre de este año, y el segundo trimestre de este año fue el 30 de junio. Ajá. El tercer trimestre será cuando termine septiembre. Entonces, es información que todavía no ha sido liberada. ¿Ok? Y que de hecho, pues todavía no está completa. ¿Sale? Entonces podemos verlo en ambas perspectivas. Yo en este caso lo estoy viendo en anual. ¿Sale? Por eso es que también la información anual, pues no está llegando más allá del 2017. Entonces, de aquí voy a hacer análisis vertical, por ejemplo. Ya le voy a hacer análisis vertical de algunos de los años. ¿Ok? 2017, 2016, 2015 y 2014. Entonces, para hacer análisis vertical, lo que voy a hacer es, voy a tomar cada una de las cuentas y lo voy a dividir entre el total de activos. ¿Ok? Como lo estuviste haciendo en tu práctica. Ahora, en este caso, yo sí voy a hacer uso de las funciones de autocompletar de la hoja de cálculo. Sin embargo, mi recomendación es que tú, por lo menos en la práctica, no lo hagas así para que tengas como idea clara de qué es lo que estás haciendo. ¿Sale? Entonces, aquí voy a hacer la cuenta o la división respecto al total de activos. ¿Sale? Y como siempre lo expresamos como un porcentaje, le voy a poner dos decimales. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo el análisis vertical de este año para la empresa. Una más aquí y una más, esta iría acá. Aquí estoy completando esos datos que eran ceros
y le estoy poniendo tal cual el valor numérico. Entonces, fíjate, por ejemplo, las columnas que estoy generando son estas, y con ellas yo podré trabajar. Veamos qué encontramos de interesante. Ah, aquí, por ejemplo, en América Móvil, me doy cuenta que los activos circulantes normalmente están alrededor de entre la cuarta y la quinta parte del capital, fíjate, 22, 26, 22, 23, o sea, está como entre el 20 y el 25, aquí fue un poquito más, pero están entre el 20 y el 25% de lo que tiene la empresa. Es decir, nos damos cuenta que la proporción más grande de activos, esta empresa que es América Móvil, la tiene en lo que sería la parte de perdón, activos fijos. Y nota esto, si yo dentro de activos fijos me doy cuenta de esta cuenta, nota como independientemente del año, la cuenta es como de la más grande de todos los activos, ¿sí? Me doy cuenta que es Property, Plant and Equipment. Entonces, estoy hablando como de las instalaciones y el equipo dentro de las instalaciones. Entonces, date cuenta como la parte más representativa para la empresa de Telmex en cuanto a sus activos tiene que ver con sus instalaciones, con sus edificios, con sus plantas, con sus oficinas. Ajá. Entonces, esa es la parte que tiene, pues, y al fin y al cabo, el negocio de Telmex tiene que ver mucho con la infraestructura que ha desarrollado. Ajá. No así algunas otras cuentas, como por ejemplo la de inversiones en largo plazo, que es una cantidad muy pequeña lo que realmente realiza en eso, ¿sí? O activos intangibles. Son partes importantes como contratos y acuerdos, pero realmente no hay un valor tan grande. Si te fijas, por ejemplo, la parte de su efectivo, pues estamos hablando de cantidades relativamente pequeñas, ¿sí? Del mismo modo, este que tenemos aquí, que son las cuentas por cobrar. Net receivables son las cuentas que yo podría recibir, para que lo interpretemos así, y son las cuentas por cobrar. Inventario, por ejemplo, también tiene una cantidad muy pequeña. Fíjate, esto te podría estar hablando de la gente, las cuentas por cobrar, te podría estar hablando por la gente que tiene alguna clase de financiamiento de parte de América Móvil, es decir, de Telmex, para que tengan el equipo, la computadora, la impresora, la televisión, etcétera, porque acuérdate que tienen como esa facilidad también de que ellos tengan esos equipos. Ajá. Y el inventario, por ejemplo, nota cómo podríamos estar hablando justamente de lo mismo, pero al final esa parte representa una posesión muy pequeña dentro del negocio de Telmex. Lo que quiero que notes con esto es cómo efectivamente esta parte de lo que tiene la empresa es una cantidad pequeña comparada con, perdón, lo que quiero que notes es cómo el análisis vertical nos hace darnos cuenta de la forma en la que está buscando hacer el negocio la empresa. Puede haber otras empresas en donde el inventario sea mucho más grande y entonces el negocio estaría más basado en pensar que yo tenga, por ejemplo, más ventas de las mercancías, de los equipos y demás, que como tal eh, el servicio que yo le estoy brindando y mi infraestructura, que sería lo valioso. Si yo, por ejemplo, revisara otra empresa de comunicaciones, digamos, Axtel o cosas así, muy probablemente yo me encontraría con que esa inversión que tenemos en la fila 12, la de planta, equipamiento y demás, no es tan cuantiosa como lo es para América Móvil, para Telmex. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los distribuidores o de la gran mayoría de los proveedores de estos servicios de comunicación se aprovechan de la infraestructura tecnológica que ya tiene Telmex, ajá, y la rentan para que otros, o sea, con esa misma infraestructura, reciban el servicio de otros proveedores. ¿Sí? Entonces, es algo que podríamos notar de diferencia entre las diferentes empresas y su manera de hacer el negocio. ¿Sale? Entonces, si yo continúo, por ejemplo,
Aquí puedo seguir haciendo el análisis vertical. ¿Sí? Y quiero que notes cómo hay muchas cantidades que tienen por ahí ceros, ¿no? Que son las que me están marcando el error de valor. También aquí arriba en el pasivo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago este análisis vertical en los pasivos, podré notar, por ejemplo, que esta cuenta es habitualmente grande. 47, 52, 46, 46. Esta cuenta dentro de los pasivos está resultando una cantidad muy grande para la empresa. Hay un 46% en la deuda de corto y de largo plazo. Esto de aquí, más bien, ya entendí que es esta cuenta. Son los vencimientos de corto plazo, es decir, los vencimientos de este año de una deuda de largo plazo. Ajá, y entonces al parecer los vencimientos de corto plazo pues son una cantidad muy grande, es decir, está muy endeudada esta empresa. Sí tiene una cantidad grande de deuda porque prácticamente la mitad de lo que tiene es debido a endeudamiento y de corto plazo. Si me doy cuenta, el total de los pasivos, estoy teniendo niveles de 80, casi 90 en algunos casos por ciento de endeudamiento. Entonces, ¿esto qué significa? Que por cada, o sea, estoy dándome cuenta que si hay un 80% de endeudamiento, solo 20% es capital. Es decir, por cada peso que se está aportando de capital de inversionistas, resulta que hay 4 de dinero prestado o de dinero que se debe. ¿Sí? Entonces es una situación como muy, muy fuerte. Ah, ok, entonces esos detalles se vuelven más evidentes en la medida en la que yo hago el análisis vertical. Ahora, esto de aquí, quizá yo también me estoy apresurando un poco con el juicio, aunque probablemente no, pero dependiendo de la estrategia que aborda la empresa, también notaremos cuestiones específicamente en esto. Por ejemplo, por mucho tiempo, Grupo Modelo, la cervecera, pero hizo tuvo una forma muy especial de hacer el negocio, que era prácticamente todo lo que se fuera a hacer se hacía sin pedir dinero prestado. Entonces, por mucho tiempo tú veías estados financieros de Grupo Modelo y veías cuestiones en donde la parte de deudas era prácticamente inexistente. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, pues se fueron como flexibilizando con esta clase de políticas y abriendo la posibilidad de incorporar capitales de otras personas vía préstamos para que se pudieran realizar más y más proyectos dentro de la organización. Entonces, si hoy ves Grupo Modelo, probablemente verías una cantidad de pasivos mucho más baja de la que estamos viendo por aquí. Ojo, esa era la política de esa empresa, ¿no? Esta tiene una política diferente, ahora sus razones tendrá. El punto es este. Si no lo vemos desde la tela de por qué hace lo que hace, no podemos juzgar si está correcto o está incorrecto o si está bien o está mal. No existe un nivel que digas, lo que deberían de tener las empresas respecto a sus pasivos es el 20% o el 30% o el 90%. Cada empresa, cada negocio tendrá una situación muy diferente. Y entonces el chiste es, dada esa situación por el esquema de negocio que representa esa compañía, sería cuestión de preguntarse si se encuentra en una situación regular o en una situación aceptable, en una situación buena, o si de plano sí se encuentra en una situación problemática y alarmante.
¿correcto? Ahora, el análisis horizontal lo que va a necesitar es justamente el que yo sea capaz de revisar la evolución de un año a otro, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, nada más lo voy a hacer del año 2016, análisis horizontal del 2016 al 2017, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la cuenta del 2017 y le resto esa misma cuenta, pero con su valor en el 2016. La idea es que al hacer esto, estoy obteniendo la diferencia absoluta, que si recuerdas era solamente expresada en términos numéricos, con las mismas unidades que estamos trabajando en el resto del documento. Ok, entonces aquí en la columna K yo estoy trabajando con todas las diferentes, voy a quitar los coloridos para que, ¿sale? En la columna K, que es donde estoy en este momento, estoy trabajando con las variaciones, las diferencias absolutas, ¿sale? Y aquí voy a hacer análisis horizontal también 2016-2017, pero con las variaciones relativas. Ok, voy a hacer un poco de movimientos en estos encabezados, ¿sale? Y la variación relativa es simplemente la variación absoluta entre el valor de la cuenta al inicio, que la cuenta del inicio es la del 2016. ¿Vale? Esto lo expresamos como un porcentaje, le pongo algunos decimales y entonces completo hacia abajo. Hay que tener mucho cuidado con las divisiones entre cero. Entonces yo le voy a poner aquí nada más para que no me ponga si punto if un error en este cálculo. Entonces lo dejo vacío. ¿Sale? Entonces ahí tengo, por ejemplo, las cuentas que realmente se pueden apreciar ciertas evoluciones. Aquí, por ejemplo, vemos un incremento del 12.59% en las inversiones de corto plazo. Aparentemente, de los activos circulantes es en donde más creció. También vemos es un incremento un poco menor, pero similar, en otra clase de activos circulantes, de las cuales no se está haciendo mayor especificación. Ajá. Ahora, a pesar de que la deuda parecía estar representando una cantidad grande en ambos periodos, el 46% que veíamos en el análisis vertical, resulta que lo que estoy notando es que las cuentas por pagar se redujeron grandemente, ¿no? Las deudas de crédito que le dieron a la empresa se redujo grandemente. Entonces, eso puede ser señal de una estrategia para promover el tener liquidez, ¿sale? Sin embargo, también me estoy dando cuenta que otros pasivos están aumentando, entonces puede ser que simplemente se haya renegociado los términos de la deuda, ¿no? Entonces, toda esa clase de información sería cuestión de revisarla contra las noticias que se van reportando respecto a esta empresa. El punto que quiero que veas es cómo estos números nos pueden contar una historia acerca de lo que le está pasando a la organización, ¿sí? Entonces, aquí fui capaz de hacer análisis vertical para cada uno de los años, que es muy fácil, y análisis horizontal. Ojo, también pude hacer análisis horizontal de 2015 a 2016 o del 2014 al 2015. ¿Sale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Va quedando claras las cosas? ¿Notas alguna diferencia significativa entre el procedimiento para un estado financiero real contra los que hemos estado trabajando, que son ejercicios diseñados para clase? Ok, tenemos por aquí algunas preguntas, ¿no? Vamos a ir resolviendo cada una de ellas. La, por ejemplo, tengo una que me dice, Hugo Torres dice,
¿Qué significa que sean porcentajes negativos en la parte del capital? Entonces, por ejemplo, capital es toda esta sección y sería cuestión de ir analizando uno por uno. Por ejemplo, ah, si yo veo en la parte de análisis vertical, en estas dos columnas, tengo, por ejemplo, que, hablemos de alguna donde sea muy evidente. Por ejemplo, esta de aquí, lo que estoy viendo es que se emitieron, no sé cuántos títulos exactamente, pero por un total de 45.137, perdón, 45.137.571 miles. Ajá. Y eso para el 2017 se volvieron 73.261.794. Entonces, ¿qué significa esto? Quiere decir que la empresa está vendiendo acciones sin emitirlas como tal. Ajá. Entonces, hay acciones que están en la tesorería de la empresa y que se están vendiendo. El punto es este. Las acciones que están en tesorería típicamente son acciones que tiene lista la empresa para colocarlas con algún inversionista, ¿sale? Y que le inyecten capital. Aquí el punto es este. El hecho de que tengan esta cantidad negativa quiere decir que tienen una cierta cantidad de acciones circulando que son más de las que tienen declaradas en sus estatutos de las actas sociales y demás. Esto es como un mecanismo similar a una venta en corto, pero con las propias acciones. Y la intención es que no tengas que emitir como tal la acción, sin embargo, se le estás vendiendo a otra persona. Ajá, entonces reconoces que te debes a ti mismo estas acciones que estás creando. Y por ejemplo, ver este porcentaje negativo significa que me debía 45 millones y ahora me debo 73 millones más por las extra, por el casi 5% extra de acciones que estoy generando. ¿Sí? Entonces, eso significan los porcentajes negativos en el estado, en el balance general, cuando hacemos el análisis vertical. Son como cuentas que de alguna forma se les está quedando a deber. Ahora, cuando lo vemos en el análisis horizontal, lo que realmente estamos representando, lo que realmente estamos viendo es aumento o decremento. Por ejemplo, esta de aquí, el total de pasivos circulantes, lo que estoy notando es que se redujo 56.666.752, es decir, una reducción del 12%. Y si me fijo aquí en las dos cuentas, decíamos, había un total de 470 millones de pasivos circulantes y ahora, en el 2016, y ahora al final de 2017, hay 413.336.497. ¿Sale? Entonces, Hugo, esas serían las interpretaciones que le podríamos dar a los porcentajes negativos. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se realiza la variación absoluta? Es muy sencillo, simplemente los 2 años que voy a analizar o la evolución del año inicial al año final, lo que hago es tomo el dato del año final menos el dato del año inicial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos menos 18 millones son porque es 1.225 millones, lo que hay ahora, menos 1.244 millones, lo que había antes. Entonces, 1.225 menos 1.244, hay una reducción, había más antes que ahora, bueno, había más en el 2016 que en el 2017, y por eso se redujo 18. Aquí, por ejemplo, son 20. Eso quiere decir que de 625 millones aumentó a 646. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa la variación absoluta. Y así es como la vamos a calcular. Valor al final menos valor al inicio de los años o del intervalo de tiempo que yo voy a estar analizando. ¿Sale? Una pregunta más. ¿El análisis horizontal solo puede ser entre 2 años? La respuesta es sí. O sea, el año final y el año inicial. Ojo, yo aquí decidí hacerlo entre 2016 y 2017.
¿sale? Yo decidí hacerlo entre estos dos, pero también pudieron haber sido 2016 y 2015 o 2014 y 2015. La recomendación es que siempre se haga con plazos de un año, pero la lógica la puedes seguir teniendo inclusive si tú lo que quisieras es trabajar con 2017, por ejemplo, y también trabajar con 2014. Entonces ves la evolución desde el 2014 hasta el 2017. También podrías hacer análisis horizontal de esa manera. Sin embargo, pues lo más común es que lo hagamos año con año, porque al fin y al cabo las empresas hacen estas revisiones anuales con la intención de tener un control más o menos seguido de lo que está pasando y que tengan cierta agilidad al momento de tomar alguna decisión que implique cambiar algún rumbo. ¿Sale? Entonces, María Fernanda, sí, el análisis digital solo se puede entre 2 años, preferiblemente son 2 años consecutivos entre sí, pero no necesariamente. Yo podría hacerlo 2014-2017 y no pasaría nada. ¿Sale? Solamente la interpretación tendría que ir en el rigor de estos 3 años, del 14 al 15, del 15 al 16 y del 16 al 17. ¿Sale? Ok, me encantaría saber quién fue el que dijo, pero bueno, aquí dice que está muy padre hacerlo con empresas reales. Pues sí, o sea, vamos a tratar de ir jalando ejemplos de empresas reales para que todos, o sea, tengamos esa posibilidad de realmente explorar qué es lo que está pasando y también cuestionarnos un poquito qué significarían los números de esas empresas reales, ¿no? Por aquí hay otra pregunta, me dice, si la distancia fuera trimestral o mensual, ¿sería lo mismo? Sí, o sea, yo puedo aplicar y refinar esta clase de análisis tanto como quiera. O sea, el análisis horizontal, pues. Entonces, ¿qué pasaría? Estaría viendo la evolución del trimestre. Podría notar qué tanto está aumentando o disminuyendo cada una de las cuentas durante el trimestre. Puede ser útil, claro. Es como pensar, esto que te estoy haciendo es hablarte de una tasa de interés anual y eso no quita que no la puedas convertir en mensual o en trimestral. ¿Sale? Entonces, por supuesto que puedes aplicar análisis horizontal en trimestres o en mensuales o hasta en semanales si quieres, ¿no? El punto es que, pues de alguna forma, entre más pequeño esté el horizonte, pues más susceptible es de estar influenciado por datos o eventos que son muy puntuales. Sí, pero sí, también lo podrías hacer trimestral sin ningún problema. Eduardo Montalvo dice, ¿hay alguna razón en especial para hacer análisis horizontal en años no consecutivos? Pues revisar, por ejemplo, una implementación de alguna estrategia como muy grande para la empresa, ¿no? Por ejemplo, digamos, años no consecutivos, cuando salió y que hiciéramos el análisis de lo que le estuvo pasando a Apple cuando salió el primer iPhone. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? Sale el primer iPhone y ahora voy a hacer el proyecto de sacar el segundo iPhone. Entonces me fijo cómo era la empresa al momento de sacar el primero y luego veo cómo fue o qué clase de resultados tuvo en el segundo. Del primero al segundo no hubo necesariamente un año. Ahora sí, porque ahora ya va mucho más rápido el avance de versiones. Pero al principio pasaba un cierto tiempo antes de que yo pudiera ver las dos cosas, ¿no? Si lo pusiéramos de cierta manera, imagínate que sería como esta idea de analizar años no consecutivos, es como pensar, a ver, en el 2010 iniciamos la carrera de actuaría en la UAP. Vamos a revisar cómo estuvo nuestra matrícula de ingreso. ¿Sale? ¿Cuáles fueron los puntajes? ¿Cuántas personas hubo? ¿Cuántas personas se rechazaron? ¿Cuál fue el puntaje mínimo de ingreso? Y ahora que en el 2016 hubo una actualización del plan, revisar, a ver, durante el primer año de este plan nuevo, ¿cómo nos fue comparado con el primer año del plan anterior? Y entre plan y plan hubo una separación de 5 años. Entonces, más o menos con este mismo razonamiento, podría yo estar revisando, ¿sabes qué? A ver, voy a revisar el 2014 porque en el 2014 la empresa entró con este proyecto y 2017 es el último año, entonces quiero ver a lo largo de toda la vida de este proyecto qué tal le ha ido a la empresa, cómo ha estado evolucionando en cada una de sus cuentas.
¿sale? Entonces, con un razonamiento de ese estilo, Eduardo, sería como muy interesante poder hacer un análisis horizontal de años que no necesariamente sean consecutivos. Ahora, la idea es que esta misma lógica las puedas estar aplicando con el perdón, con el estado de resultados, no solamente con el balance general. ¿Ok? Pero bueno, operativamente hablando, nos vamos dando cuenta que no está tan complicado y que está relativamente sencillo realizar el análisis vertical. No sé si haya alguna otra pregunta o alguna otra duda al momento, chicos. Fersuri te pregunta si hay algún análisis que incluya ambos. La realidad es que, como tal, ambos de manera simultánea se pueden aplicar. ¿Sí? O sea, es el vertical por su parte, el horizontal por su parte, pero la idea es que yo teniendo a cada uno por separado sea capaz de, mira, tomo esta parte del vertical y la combino con esta parte del horizontal y llego a una conclusión compleja, digámoslo así. Entonces, las dos son fuentes de información. Lo que yo haga con la información que obtengo de cada uno me permitirá hacer un análisis más completo, sobre todo si yo soy capaz de combinarlas. Sí, por aquí tengo otra pregunta de Manuel que dice, ¿se puede hacer un análisis similar para un país o un estado? Sí, de hecho, las entidades en general, los gobiernos también presentan esta clase de información, aunque tienen sus discrepancias, ¿sale? No va a ser mucho el foco de esta materia porque estamos en finanzas corporativas, estamos hablando de empresas. Pero mira, para no dejarte la pregunta sin resolver, Manuel, una de las distinciones más grandes que puedes encontrar entre una empresa, corporación y demás contra una entidad estatal o pública, bueno, gubernamental, porque no pública, sino gubernamental, es que esta parte del equity se va a manejar muy diferente. Si tú te metes, por ejemplo, a la página de la universidad, a la página de la UAP, puedes encontrar información en su sección de transparencia acerca del uso de recursos y puedes ver cuánto tienen de dinero, cuánto reciben de donaciones, cuánto reciben de asignaciones federales y demás. Pero ¿qué ocurre? La UAP no le pertenece a nadie, entonces no vas a ver por ahí ningún equity, no vas a ver acciones de la UAP como para que alguien pueda llamarse dueño de la universidad. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones van a ser muy diferentes en instituciones públicas contra las instituciones privadas, o más bien, instituciones gubernamentales contra las instituciones privadas, ¿sale? Entonces, sí tienen una manera similar de reportar, sin embargo, esencialmente son muy diferentes. ¿Por qué? Porque nadie puede llamarse propietario de un gobierno o de una universidad pública o de un hospital también del IMSS, por ejemplo. ¿Sale? Todas estas clases de entidades estatales o paraestatales no van a tener la posibilidad de contar con capital como en la misma manera que lo va a estar teniendo una empresa, ¿vale? Pero bueno, ya más adelante puede ser que en optativas decidas llevar algún curso de finanzas públicas y entonces verás todas estas distinciones con mucho más lujo de detalle. Juan Pablo Rojas me dice, oye, ¿y en el capital no puede ser el dinero que el gobierno le da a la UAP? Sí, por supuesto, ahí está. Hay un concepto, nada más que en lugar de llamarle acciones, vas a ver cosas como asignación de presupuesto de contribuciones federales, por ejemplo, o algo por el estilo. ¿Vale? Asignaciones presupuestales o donativos que recibe la universidad. Eso es lo que vas a poner en el capital. ¿Sale? Pero propiamente no tienes capital como en el mismo sentido que una empresa, que el dinero lo ponen los accionistas y se vuelven dueños de la empresa. Aquí es como si tú dijeras que si yo doy un donativo en la universidad, me vuelvo dueño de la universidad. Pues no, no funciona de esa manera. ¿Sale? Entonces te repito, estos detalles no son foco de la clase porque estamos como con fines corporativos. Sin embargo, en un curso de finanzas públicas podrías explorar más a detalle, uno, cómo se reportan los recursos en los estados financieros y dos, también cómo se manejan y administran, porque tienen disposiciones diferentes a una organización, a una corporación. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues
viendo que ya abordamos la mayoría de las preguntas que nos hicieron en este momento y también para no extenderme más allá del horario que teníamos acordado, vamos a terminar la sesión, pero te pido que revises los videos, si ves algo que te llama la atención, apúntalo y mañana que tengamos sesión nuevamente, revisamos para que podamos seguir atendiendo cualquier duda que haya quedado abierta. ¿Sale? Por ahora, pues eso sería todo. Te agradezco muchísimo tu atención y espero vernos mañana. Saludos a todos y muy buenas noches.